Calidad del software. La calidad del software se mide con el grado de satisfacción que el cliente tiene con el producto recibido. Para la gestión de calidad se han establecido un conjunto de normas para evaluar el grado de calidad del software. Una de ellas, y muy importante, es la norma ISO. La norma ISO es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. ISO significa Organización Internacional de Normalización, ese es el nombre formal. IEC significa Comisión Electrotécnica Internacional. ISO 9126 también se distingue entre fallo y no conformidad. Un fallo es el incumplimiento de los requerimientos previos, mientras que la conformidad es el incumplimiento de los requisitos especificados. Una distinción similar es la que se establece entre validación y verificación. Al principio, durante la recopilación de requerimientos y análisis, la calidad es especificada por los requisitos del usuario, sobre todo desde el punto de vista externo. Esto quiere decir que al iniciar el proyecto, lo que evalúa la calidad del software son los requerimientos establecidos por el cliente. ¿Qué quiere para el software? Eso más que todo se refiere a lo externo. ¿Qué quiere decir? Lo externo quiere decir como la interfaz de usuario, la manera de responder del software y todo eso. Segundo que todo, tenemos en la fase de diseño e implementación la calidad externa se traduce en un diseño técnico, confrontándose con el punto de vista de los desarrolladores sobre la calidad interna y complementándose con los requisitos implícitos que el software debe cumplir. La calidad interna quiere decir las funciones que tiene el software respecto a lo solicitado por el cliente. Y de último tenemos la calidad final, que es la de uso. Debe ser apropiada para los usuarios en el contexto de uso. Quiere decir, ahí es donde se evalúa si se cumplió o no con los requerimientos que el cliente tiene. Ya esa es la parte final. Se debe tener en cuenta que no existe una calidad perfecta o absoluta. Existe solamente una calidad necesaria y suficiente para un dado contexto. En ISO 9126 se reconocen 6 factores de calidad que se pueden considerar tanto internos como externos: funcionabilidad, confiabilidad, eficiencia, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Funcionabilidad son un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. Las características de la funcionalidad son: adecuación. Son todos los atributos que determinan si el conjunto de funciones son apropiadas para las tareas específicas. Esto tiene que ver un poco como con la interfaz de usuarios, y los atributos que tiene pues tienen que ver con la tarea que quiere desarrollar el software. Exactitud. Los atributos que determinan que los efectos sean los correctos o los esperados. Seguridad. Atributos que miden la habilidad para prevenir accesos no autorizados, ya sea accidentales o deliberados, tanto a programas como a datos. Interoperabilidad. Atributos que miden la habilidad de interactuar con sistemas especificados. Cumplimiento. Atributos que hacen que el software se adhiera a estándares relacionados con la aplicación y convenciones y regulaciones legales. Eso quiere decir que se refiere a la función que desarrolla el software, si cumple con los requerimientos y todos los atributos que tiene corresponden a lo solicitado por el cliente. Este vendría a ser una característica interna porque tiene que ver con la funcionabilidad del software. Las subcaracterísticas de la confiabilidad son: madurez, atributos del software que se relacionan con la frecuencia de falla por fallas en el software. Recuperabilidad, atributos del software que se relacionan con la capacidad para restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos directamente afectos en caso de falla y en el tiempo y esfuerzos relacionados para ello. Esto quiere decir, como su palabra lo dice, recuperabilidad, que en un caso de falla el software se pueda recuperar en cuanto al desempeño y a todos los datos que se hayan guardado en el sistema.
Tolerancia a fallos. Atributos del software que se relacionan con su habilidad para mantener un nivel especificado de desempeño en casos de fallas de software o de una infracción a su interfaz especificada. Quiere decir atributos que se relacionen a la habilidad de seguir funcionando bajo un desempeño pese a las fallas que se presenten en el software, o si de pronto se presenta una infracción a la interfaz especificada. Cumplimiento de fiabilidad. La capacidad del producto del software para adherirse a normas, convenciones o legislación relacionada con la fiabilidad. Quiere decir que el software se debe regir, debe tener la capacidad de regirse a normas o a legislaciones relacionadas con la fiabilidad. Usabilidad. Son el conjunto de atributos que se relacionan con el esfuerzo necesario para usar y en la evaluación individual de tal uso por parte de un conjunto especificado e implícito de usuarios. Esto quiere decir que el software debe ser de un uso fácil y accesible para el usuario, que no sea complicado. Las características de la usabilidad son entendimiento, atributos que miden el esfuerzo del usuario en reconocer el concepto lógico del software y su aplicabilidad. Aprendizaje, atributos que miden el esfuerzo del usuario en aprender la aplicación, control, operación, entrada y salida del software. Operabilidad, atributos que miden el esfuerzo del usuario en operar y controlar el sistema. Atractivo, quiere decir de que debe ser un software atractivo para trabajar sobre él. Cumplimiento y de funcionabilidad. Esto quiere decir que como una norma de las ISO, como una característica de las ISO, siendo la usabilidad ese atributo, ese conjunto de atributos que permiten que el usuario tenga una interfaz fácil de acceder, que sea fácil de aprender y que no sea de gran complicación para el usuario, para el cliente final. Eficiencia son el conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel del desempeño del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas. Entre las características de eficiencia tenemos comportamiento en el tiempo. Los atributos del software que se relacionan con los tiempos de respuesta y procesamiento en las tareas de rendimiento en desempeñar su función. Este atributo lo consideraríamos un atributo externo, ya que tiene que ver como con el usuario, cómo el usuario evalúa el producto. Comportamiento de recursos. Usar las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. En cumplimiento sería un nivel de funcionalidad. Mantenibilidad son el conjunto de atributos que se relacionan con el esfuerzo en realizar modificaciones. Las características de mantenibilidad son analizabilidad, atributos que miden el esfuerzo necesario para el diagnóstico de deficiencia o causa de fallas, para identificación de las partes que deben ser modificadas. Facilidad para el cambio, atributos que miden el esfuerzo necesario para realizar modificaciones, remoción de fallas o cambio en el contexto. Estabilidad, atributos que se relacionan con el riesgo de defectos no esperados o modificaciones. Testabilidad, atributos que miden el esfuerzo necesario para validar el software modificado. Y cumplimiento tiene que ver con el nivel de funcionalidad. Portabilidad son el conjunto de atributos que se relacionan con la habilidad del software para ser transferido de un ambiente a otro. Las características de portabilidad son adaptabilidad, atributos que miden la oportunidad de adaptación a diferentes ambientes sin aplicar otras acciones que no sean las provistas para el propósito del software. Instalabilidad, atributos que miden el esfuerzo necesario para instalar el software en el ambiente específico. Conformidad, atributos que miden si el software se adhiere a estándares o convenciones relacionados con portabilidad. Reemplazo, atributos que se relacionan con la oportunidad y esfuerzo de usar el software en lugar de otro software en su ambiente.
Calidad de uso es el conjunto de atributos relacionados con la aceptación por parte del usuario final y seguridad. Las subcaracterísticas son eficacia, que son los atributos relacionados con la eficacia del software cuando el usuario final realiza los procesos. Productividad, atributos relacionados con el rendimiento en las tareas cotidianas relacionadas con el usuario final. Seguridad, atributos para medir los niveles de riesgo. Satisfacción, atributos relacionados con la satisfacción del uso del software. Y ya para finalizar, la subcaracterística conformidad no está listada, pero se aplica a todas las características. Ejemplos son conformidad a la legislación referente a usabilidad y fiabilidad. Cada subcaracterística como adaptabilidad está dividida en atributos. Un atributo es una entidad la cual puede ser verificada o medida en el producto software. Los atributos no están definidos en el estándar ya que varían entre diferentes productos software. Un producto software está definido con un sentido amplio como los ejecutables, código fuente, descripción de arquitectura y así, como resultado de la noción del usuario, se amplía tanto a operadores como a programadores, los cuales son usuarios de componentes como son bibliotecas software. Las características de calidad de uso son eficacia, la capacidad de ayudar al usuario a realizar sus objetivos con exactitud y completitud a un dado contexto. Productividad, capacidad de ayudar al usuario en emplear una apropiada cantidad de recursos en obtener sus resultados. Satisfacción, capacidad de satisfacer un usuario en un dado contexto de uso. Seguridad, capacidad de lograr aceptables niveles de riesgo para las personas, el ambiente de trabajo y la actividad en un dado contexto de uso. El término métrica hace referencia a la medición del software en base a parámetros predeterminados. Puede ser el número de líneas de código de que consta o el volumen de documentación asociadas. A veces, en vez de hablar de métrica, se usa el término indicadores del software. Algunas métricas o indicadores pueden ser índice de productividad, que hace referencia al tamaño versus esfuerzo, que es igual a líneas de código generado versus horas trabajadas, o tasa de defectos versus tamaño, que es igual a número de errores versus línea de código generadas. Las métricas externas son aquellas aplicables al software en ejecución, y las métricas internas son aquellas que no dependen de la ejecución del software, quiere decir medidas estáticas.